de los seres humanos sobre la faz de la tierra. Entonces, hermanos, el versículo que vamos a tratar hoy, o el capítulo que vamos a ver hoy, está en el Evangelio de Juan. Ahí vamos a estudiar entonces nuestro siguiente tema. Es uno de los temas que realmente, hermanos, nos hace reflexionar y ver también cómo Dios, ¿verdad?, cumple su palabra en venir a salvar y a buscar lo que se había perdido. Entonces, precisamente eso es lo que Jesús vino, hermanos, a esta tierra. Y vamos a buscar entonces el capítulo de nuestra lectura, nuestra porción base para esta ocasión. Y está, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Es en la página 10, hermanos, para ubicarse en cuanto al libro El liderazgo eficaz. Hemos visto entonces, amados hermanos, en los desarrollos de diferentes temas, por ejemplo, la conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana, cuando él tiene ese encuentro con Mateo, el publicano, entre otros personajes que hemos visto. Y hoy pues vamos a estar hablando acerca de aquella mujer que fue llevado, ¿verdad?, fue conducido hacia donde estaba Jesús. Entonces vamos a buscar, hermanos, si ya lo encontró, el capítulo 8 del Evangelio de Juan, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Voy a pedirles ponerse un momento de pies. Vamos a leer entonces esta porción de la palabra, queridos hermanos, y le decir a Dios, pues, conmigo de la manera siguiente, versículos 1 hasta el versículo 11. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Leamos juntos. Jesús se fue al monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Poniéndolo en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían unos a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Puede tomar su lugar, hermanos. La piedra que Jesús no tiró, ese es el título de este mensaje. Hermanos, nos damos cuenta entonces en cuanto a Dios, en cuanto a Cristo mismo, cuando Él vino a esta tierra, que Él prácticamente, hermanos, Él vino para venir a recuperar o venir a salvar a todos aquellos que aparentemente, ¿verdad?, no son dignos de ser salvados, de ser rescatados. En ese caso, todos nosotros, hermanos. Ninguno de los que estamos acá, hermanos, pues somos perfectos o que no hayamos cometido ningún tipo de pecado. Hoy, al amanecer, en ese día, de alguna o de otra manera, nosotros, hermanos, incurrimos en alguna falta o en algún pecado que de alguna manera pues eso afecta nuestra relación con Dios.
Pero hermanos, aquí vamos a ver a una mujer que estaba descarriada, que estaba siendo afectada por su propio pecado. Y de pronto pues fue encontrada en cuanto al acto del pecado que ella estaba cometiendo o que había cometido, y pues fue conducido hacia donde estaba Jesús, según lo que leímos. Estaban ahí aquellos personajes que eran bien conocidos, como por ejemplo los escribas, los fariseos, que le trajeron a una mujer que había sido sorprendido en el mismo acto de adulterio. Es uno de los pecados, hermanos, muy fuertes que menciona la Biblia, y que esto, hermanos, pues era la falta o el pecado en sí de esta mujer. Al parecer, pues, las personas que les trajeron a esta mujer simplemente era para llevarla hacia donde estaba Jesús y nada más, ¿verdad? Pero en realidad lo que ellos estaban buscando es buscar cómo tentar a Jesús, encontrar algún error, alguna falta, ¿verdad?, en Jesús. Pero si nos damos cuenta, hermanos, en el desarrollo de la historia bíblica, especialmente en la persona de Cristo, no encontramos ningún error, ningún pecado. Y por lo mismo, hermanos, como nuestro Señor Jesús, que es sin mancha, sin pecado, sin contaminación, que es diferente prácticamente a todos nosotros en el sentido de que Él no cometió ningún pecado. Y de ahí toda la raza humana, todos somos pecadores. En este pasaje, entonces, amados hermanos, vamos a ver este precioso cuadro. Vamos a ver, ¿verdad?, esta historia maravillosa del amor y de la misericordia que hay en Cristo, o que Cristo mostró hacia todas las personas. También, hermanos, acá se cumple lo que dice ese versículo, ¿verdad? Por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia, hermanos, ¿de dónde provino? ¿O de quién proviene? Proviene de Cristo Jesús. La gracia y la verdad, según como lo habla también en las primeras páginas del Evangelio de Juan, que esa gracia y esa verdad se manifestaron a través de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, pues está también la ley de Moisés, que reflejaba más bien, ¿verdad?, sobre aplicar las normas que de alguna manera son de parte de Dios, pero que con el paso del tiempo los seres humanos, en este caso los escribas, los fariseos, entre otros personajes, trataron, ¿verdad?, de hacer que las leyes se aplicaran de una manera como que al sabor y antojo de ellos. Entonces, esta mujer, ¿verdad?, es traída hacia donde estaba Jesús. Algunos han titulado, ¿verdad?, como lo que tenemos acá en nuestro título de la Biblia, en la versión Reina Valera del 60, ahí dice, ¿verdad?, la mujer adúltera. Otros lo han llamado, ¿verdad?, la miseria y la misericordia. ¿Por qué razón se menciona este otro título? Porque aquí nos damos cuenta, hermanos, la condición de esta mujer, que era una condición de miseria, de pecado. Pero también, hermanos, de pronto dentro de ese escenario se encontraba Jesús, que Él representa, en este caso Él es la misericordia y la gracia, quien le hizo ese favor a esta mujer. ¿Qué querían los escribas y los fariseos? ¿Qué es lo que ellos realmente anhelaban que Jesús aplicara, o que Jesús, ¿verdad?, reaccionara con respecto al pecado de esa mujer? Lo que estos grupos de personas, los fariseos y los escribas, lo que ellos querían es que Jesús condenara a la mujer, le aplicara, ¿verdad?, algún tipo de rigor en base a la ley. Pero Jesús, hermanos, ¿qué hizo? Si leemos, ¿verdad?, los versículos, que ya lo hicimos, ya leímos estos versículos, Jesús, hermanos, simplemente
pasa por alto toda esta situación encontrada en esta mujer. Ellos querían aplicar la justicia. Jesús, claramente Él vino acá a venir a cumplir, para venir a salvar lo que se había perdido, y eso precisamente Jesús vino a hacer. El pasaje nos relata, hermanos, entonces la historia de una mujer encontrada en el acto mismo de adulterio, es decir, que no era una sospecha, no eran celos infundados, era un pecado que había sido comprobado. Con quien lo había cometido, pues obviamente pues es del sexo opuesto. Esta persona pues sin duda pues salió huyendo probablemente, o simplemente pues estas personas trataron la manera, ¿verdad?, de cubrir la falta de la otra persona y simplemente traer a esta mujer. Pero hermanos, entonces, amados hermanos, nos damos cuenta cómo Jesús, en base al título de este mensaje, la piedra que Jesús no tiró. Jesús, hermanos, pudo haber tirado la piedra, pudo haber lanzado, ¿verdad?, aquella piedra, lanzar con fuerza, ¿verdad?, esa piedra, pero no lo hizo. Hermanos, miren, acá nos damos cuenta cómo esa misericordia de Dios, hermanos, es reflejada en la persona de Cristo Jesús. Yo quiero leer, hermanos, un pasaje que habla precisamente sobre la misericordia de Dios, y está en uno de los libros del Antiguo Testamento, y nos vamos a dar cuenta, hermanos, cómo la misericordia de Dios, que en otras escrituras dice, ¿verdad?, de que son nuevas las misericordias de Dios. O sea, cada mañana nuevas son las misericordias de nuestro Dios. Lamentaciones, hermanos, quiero que me acompañen ahí a ese libro, capítulo 3 y el versículo 22. Leamos el versículo 22, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hermanos, cuando vayamos o cuando regresamos nuevamente al pasaje, en ese grupo de hombres había alguien que tenía todo el derecho de tirar la piedra contra esa mujer. Ese hombre es Jesús, pero no lo hizo. Todos los que acusaban a la mujer fueron igualmente acusados por su propia conciencia, pues eran pecadores, igual que esta mujer, según el versículo 9. Ellos esperaban, ¿verdad?, ansiosamente que Jesús era el que lanzara la piedra, ¿verdad?, porque también ellos querían ver qué actitud iba a tomar Jesús, qué respuesta iba a tomar Jesús con respecto a la mujer, con respecto al pecado de esta mujer. Pero lejos, hermanos, de todo eso, Jesús actuó con amor, actuó con misericordia. Y es lo que dice la palabra de Dios, amados hermanos, que Él vino, dice, a salvar y a buscar lo que se había perdido. Esta mujer, al igual que la mujer samaritana y todo pecador sobre la faz de la tierra, necesitamos, hermanos, de esa gracia, necesitamos de esa misericordia. Y Cristo vino a mostrar misericordia. Vino a mostrar, hermanos, ese amor inagotable, donde podemos nosotros encontrar solamente a través de Él. Y por medio de Él, amados hermanos, nosotros fuimos prácticamente salvados y perdonados. Entonces nos damos cuenta entonces el desarrollo siempre de esta escena. Alguien podía tirar con toda autoridad esa piedra, por supuesto Jesús, que Él no tenía pecado. En su conciencia, en el caso de Jesús, estaba limpio, Él es Dios,
Él fue de alguna manera, ¿verdad?, el que dictó las leyes. Esa mujer había pecado contra él, esa mujer lo había ofendido a él. Pero Jesús, hermanos, simplemente no lanzó aquella piedra. La piedra, hermanos, que Jesús no tiró es una muestra de su inmensa bondad, de su misericordia para con nosotros, con todos los seres humanos. La actitud de Jesús es un modelo a seguir, queridos hermanos. Hermanos, nuestro deber nosotros como cristianos, como líderes, es que nosotros podamos socorrer, ayudar a aquellas personas que están en su pecaminosidad. Obviamente nosotros estamos, ¿verdad?, en esa condición, con la diferencia de que nosotros ya hemos sido perdonados, ya Cristo, ¿verdad?, ya nos purificó por medio de su palabra, por medio del arrepentimiento que nosotros tuvimos, ¿verdad?, que Cristo mismo colocó en nosotros. Y ahora, hermanos, Él quiere que nosotros, ¿verdad?, vayamos, nos extendamos y también alcancemos a otros y compartirles el Evangelio, como lo hizo Jesús. Jesús, ¿verdad?, se acercó a muchas de estas personas que habían sido rechazados por la misma sociedad, por los grupos de aquella época, como los fariseos, los saduceos, los escribas, entre otras personas. Jesús, hermanos, fue, ¿verdad?, con estas personas que estaban lidiando solos con su lucha de pecado, con ese problema, con la marginación. En la gran cantidad nos damos cuenta, ¿verdad?, que son mujeres las que habían sido como que marginadas, no estaban siendo valoradas como esta mujer, y aprovecharon esa ocasión, ¿verdad?, entonces estas personas, y trataron entonces, ¿verdad?, de aplicar la justicia, obviamente en base a la ley de Moisés, que está en Deuteronomio. Pero ellos de alguna manera, ¿verdad?, llamaron o lo llevaron hacia donde estaba Jesús. Pero Jesús, amados hermanos, nos damos cuenta que Él mostró piedad, mostró misericordia. Los pecados que cada uno de nosotros sabemos que cometemos, amados hermanos, Dios desea que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, nuestras actitudes, y solamente a través de Cristo, hermanos, nosotros podemos alcanzar esa misericordia. El punto número 3, la piedra que Jesús no tiró es un llamado a una verdadera conversión, una auténtica transformación. El versículo 11 nos damos cuenta, leemos ahí, pero leamos el verso 10 antes. Dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Él dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Wow, hermanos, qué sorprendente es, ¿verdad?, cómo Jesús encara toda esta situación. Lo hace con autoridad, lo hace, ¿verdad?, de una manera sorprendente, una clase magistral. Él realiza todo esto, hermanos, con un acto de misericordia. Le dice a la mujer, ¿verdad?, ni yo te condeno, vete y no peques más. Obviamente aquí nos damos cuenta que Jesús, hermanos, es un Dios de oportunidades. Él nos da muchas oportunidades. Como dice, ¿verdad?, en Lamentaciones, que gracias a su misericordia nosotros no hemos sido consumidos. Imagínense, hermanos, solo con cometer un pecado que afrenta, ¿verdad?, con nuestro Hacedor, con nuestro Creador, con nuestro Dios. Ese es, con un pecado, hermanos, cualquier tipo de pecado, con eso es suficiente, ¿verdad?, para poder recibir de Dios lo que realmente nosotros merecemos. Pero, hermanos, Él
simplemente mostró misericordia y hasta el día de hoy sigue mostrando misericordia para con todos nosotros, especialmente con aquellos que no conocen del Señor. Entonces la piedra que Jesús no tiró es un llamado a una verdadera conversión, a una auténtica transformación. Las palabras de Jesús para esa mujer que cometió adulterio no fueron: vete, sigue viviendo igual, solamente procura que no te vuelvas a cometer ese mismo pecado, sino sencillamente, hermanos, Jesús le dijo claramente a la mujer: vete, ¿verdad? No peques más. Y eso es lo que le dijo Jesús a esta mujer. Entonces, hermanos, es interesante cómo ver a Jesús realizando todas estas acciones, porque estaba de alguna manera defendiendo a la mujer. De alguna manera estaba, ¿verdad?, apoyando a esta mujer. Pero obviamente los que estaban ahí alrededor querían otra cosa, querían condenar a esta mujer, querían hasta incluso, de acuerdo a lo que dice, ¿verdad?, el Antiguo Testamento, quien comete adulterio y es encontrada con ese pecado, que era lo que la ley decía, era de apedrearla. Viene el apedreamiento. Pero Jesús, hermanos, libra a esta mujer. Pero todo esto, hermanos, nos lleva a pensar entonces en cómo Jesús resuelve esta situación. Hermanos, cuando yo leo la palabra de Dios, me doy cuenta, ¿verdad?, de cómo Dios realmente amó a la humanidad, cómo Dios realmente demostró esa luz, esa gracia, esa justicia para todos nosotros los seres pecadores, inmortales. Y cómo Él, ¿verdad?, dio la solución a este gran problema, a este gran dilema del ser humano que se llama pecado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, aún siendo nosotros pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. O sea, Dios, hermanos, pasó por alto todo aquello. Cuando Él lo injuriaban, cuando Él, ¿verdad?, hacían todo tipo de mal contra Él cuando estaba crucificado, Jesús, hermanos, siempre se mantuvo con ese amor, con esa misericordia delante de aquellas personas, delante de sus trasquiladores, según lo que dice Isaías. La piedra que Jesús, hermanos, con esto llego a la parte final, la piedra que Jesús no tiró simboliza la oportunidad que Dios nos da para comenzar de nuevo. Es la oportunidad que Dios nos da para comenzar de nuevo. Hay un pasaje conocido, hermanos, siempre lo cito porque es muy interesante y muy valioso sobre el contenido de este versículo. Está en 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17, queridos hermanos, dice esa porción de la palabra. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hermanos, Dios hace las cosas posibles, pero también Dios, hermano, hace las cosas nuevas. Y lo que Dios desea, hermanos, es que nosotros reconozcamos primero nuestro pecado, nuestra pecaminosidad. Y Él también desea que nosotros corramos hacia donde está Él para poder encontrar gracia y misericordia. Las palabras de Jesús, hermanos, no peques más, son maravillosas. Significan que nuestro Dios desea en nosotros que podamos o que podemos cambiar nuestro estilo de vida. En esta noche Jesús nos está diciendo esas mismas palabras, amados hermanos. Tú puedes dejar ese pecado, tú puedes comenzar de nuevo, porque media vez, hermanos, tener ese encuentro con Cristo lo cambia todo, lo cambia absolutamente todo.
desde adentro y hacia afuera. Él hace nuevas criaturas, Él transforma de un pecador a un pecador salvado por medio de su gracia y de su misericordia. Mis estimados hermanos, en Cristo encontramos ese amor, esa misericordia. Cristo no tiró la piedra, en lugar de una piedra en cuanto a haberla tirado, haberlo lanzado, más bien Él lanzó amor, mostró misericordia y perdón para todos nosotros. Qué lindo, hermanos, ver cómo estos evangelios o estos capítulos, estas personas, estos personajes, tuvieron a bien, ¿verdad?, poder recibir entonces los favores de Dios, las misericordias de Dios. Es increíble, hermanos, cómo Dios hoy día también sigue mostrando ese amor y esa misericordia para con toda la raza humana. Así que, hermanos, seamos agradecidos con nuestro Padre Celestial por todo lo que Él ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Haber encontrado su perdón, haber encontrado su amor, su misericordia, hermanos, que permanece para siempre. Hermanos, desde su lugar vamos a darle gracias al Señor por todo esto, por su favor hacia cada uno de nosotros. Cerremos nuestros ojos y oremos a nuestro Padre Celestial. Padre, indudablemente tu palabra, Señor, nos da muchas cosas a entender, a comprender, como lo es, Señor, tu misericordia y tu gracia para con cada uno de nosotros. Señor, gracias porque nos has alcanzado, nos has perdonado, nos has liberado, mi Dios, de la esclavitud del pecado. Tú viniste, Padre, para venir a alcanzar a todo tipo de personas. Nos damos cuenta, Señor, cómo tú alcanzaste a esta mujer que había sido encontrada en pecado, en adulterio. Pero tú, Señor, tuviste piedad de ella, tuviste misericordia, mi Dios. Aquellas personas con esa rabia, con ese odio de alguna manera, Padre, querían aplicar justicia contra esta mujer. Pero tú, mi Dios, aplicaste tu amor y tu misericordia. Pero dijiste también a esta mujer, vete, pero ya no peques más. Mi Dios, tú has venido para que nosotros seamos rescatados y para que ya no vivamos más al pecado, sino vivamos a la justicia, vivamos, mi Dios, en misericordia para con los demás. Y que aprendamos, mi Dios, también a poder ayudar a aquellos, mi Dios, que aún están en sus delitos y pecados, que aún siguen muertos en su vida espiritual. Padre, gracias, mi Dios, por esta gran lección, gracias por tu palabra y ayúdanos, mi Dios, a poder apropiarnos de ella, mi Dios, cada vez que escuchamos de tus verdades inigualables, como lo es, Señor, tu palabra. Te alabamos, mi Dios, y te bendecimos y oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.